¿Qué es la historia? En la Edad Antigua, Heródoto de Halicarnaso definió la historia como indagación del pasado. Y a lo largo de la historia, valga la redundancia, esta ciencia en la actualidad, se definió como una materia que estudia el pasado, ¿sí? Eso es historia. Pero ¿en realidad será eso la historia? No. La historia es una ciencia y es una ciencia social. Es una ciencia social que estudia el proceso y desarrollo del hombre a través de un determinado tiempo y un espacio. Es una ciencia social que estudia, el proceso, los avances, de qué manera está organizada en este tiempo, en este año, y qué avances hubo en este año. La historia estudia los procesos. No confundan historia con fechas, con batallas, con personajes. La historia estudia el proceso, analiza el proceso. La historia es crítica. La historia no es un cuento. La historia es objetiva. Es una ciencia social. ¿Por qué es una ciencia? La ciencia tiene esta estructura: jerarquizado, organizado y objetivo. Y claro, además. Entonces la historia es una ciencia porque también tiene esto. Es claro, es ordenado y es objetivo. ¿Sí? Por esa razón es ciencia. Y la ciencia tiene un método de investigación peculiar, de que todas las ciencias tienen, ya sea las ciencias matemáticas, fácticas, las ciencias naturales, las ciencias sociales. Esto lo utiliza la historia porque es una ciencia y es social. Simplemente lo diferencia de lo social. Tiene un método de investigación que se llama el método científico. Y este método es peculiar y es bastante conocido. Los procedimientos son, los procesos, los pasos son, en primer lugar, observar lo que tú vas a investigar, ver, observación. Posteriormente, tú planteas el problema. Observaste, plantea el problema. O ves el problema, reconoces el problema. Y posterior a eso, tú das soluciones, posibles soluciones, llamados hipótesis. Formulas tu hipótesis. ¿Sí? Y eso realizas con la historia, sí lo haces. Reconoces el proceso histórico, reconoces el problema y tratas de dar soluciones, respuestas a ello. Y finalmente investigas, experimentas y llegas a una conclusión. ¿Esa conclusión puede ser refutada? Sí, pero es una conclusión. Por eso es una ciencia. ¿Se recuerdan ustedes cuando el general Patricio Lynch, chileno, hablamos de la guerra con Chile, guerra Chile con Perú? General Patricio Lynch explicando por qué ganaron la guerra al general almirante Petit-Thouars, era francés, explica de esta manera. ¿Saben por qué nosotros perdimos la guerra? ¿O por qué nosotros ganamos la guerra y Perú perdió la guerra? Mira, le preguntó a un soldado peruano, un soldadito, ¿por qué usted tomó parte en esta batalla, en esta guerra? Y él le respondió, por don Miguel de Iglesias. Y preguntó a otro, ¿y usted por qué se puso parte en esta guerra, en esta batalla? Dice, por don Miguel de Iglesias, don fulano de tal y sucesivamente. Y esa misma pregunta dirige a un soldado chileno. ¿Y usted por qué se metió, por qué tomó parte en esta batalla? Y él le dijo, por mi patria, general. Y Patricio Lynch le señala al general Petit-Thouars y le dice, por esto hemos perdido o hemos ganado la guerra. La razón es que los peruanos no tenían
conciencia, no había una unidad, había una fragmentación, había ideas diferentes. Estaba la clase alta, estaba la clase baja, había ideologías, cada uno por su parte. No había unidad nacional. Entonces utilizaste lo que es el método científico, sí, centraste tu problema ahí, observaste, tratas de dar soluciones, hipótesis. Investigas y en esa investigación encuentras ese documento y llegas a una conclusión. Por esto Perú perdió la guerra. Es una ciencia, sí. Ahora, social, ¿por qué? Porque estudia en su conjunto a la sociedad, no solamente a un ser humano, a una sola persona. Aunque el presidente o el monarca, el rey sea importante, de alguna otra manera, las demás personas forman parte. Tú haces historia con tus avances, retrocesos, fracasos y triunfos, victorias, haces historia. De alguna otra manera tú haces historia, formas parte de la historia. ¿Tienes tu propia historia? Sí, eso es innegable, pero haces parte de la historia de una nación. Y eso determina también la historia, el concepto de esa sociedad, la economía, la política, la manera en cómo se organizaron. Eso es la historia, es una ciencia social que estudia el proceso, no las fechas, y desarrollo del hombre a través de un determinado tiempo, ¿en qué año? Y un espacio, ¿no? Eso es la historia. Nos vemos en otro video.